Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hola, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Horas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues vamos a arrancar a resolver los talleres. No sé si tienen alguna duda en particular de algún punto del taller 3, para comenzar por los que más tienen dudas. Nicolás. Sí, Rosana. Nicolás, yo no entendí cómo se hacía el primero. ¿Cómo, perdón? Yo no entendí cómo se hacía el primero. Bueno, pues el primero no es tan importante para repasar para el examen, pero hagámoslo rápidamente. La idea era meterse a la página del Banco de la República, que hay mucha información. Le dan estadísticas, tasas de cambio, sector externo y derivados, y buscaban índice de la tasa de cambio real. Tasa de cambio real. Y luego descargan este archivo que se llama índices bilaterales. Pues acá nos aparece el histórico de todos los índices para todos estos países, que aparecen 22 países. La idea era graficarlo contra el tiempo, todos estos. Bueno, Venezuela ya no aparece. Antes era de los más costosos Venezuela para viajar. Aunque su moneda esté muy devaluada, pues tiene una inflación muy alta Venezuela. Nicolás, el más costoso no era Panamá, creo que decía. Sí, sí, digo, antes, cuando estaba Venezuela. Ok, creo que el más costoso era Panamá, el menos costoso era Argentina. No recuerdo bien. Nicolás, pero Argentina no es un país que, o sea, que a veces está muy caro, muy barato, después caro y así. Es volátil, exacto, es volátil. Y eso sucede por varios factores. De hecho, Argentina es un país muy atípico y en términos de política monetaria, porque es un país económicamente estable que a veces el gobierno argentino no paga su deuda. Eso lo hace un caso más bien atípico. Pero la idea era el último dato, hoy. Creo que cuando ustedes lo hicieron, no sé si hicieron hasta agosto o septiembre, no sé hasta cuándo lo hicieron. Hasta septiembre. Septiembre, listo. Entonces, estos mismos datos, perfecto. Entonces, acá el más costoso sería Panamá, que tiene una tasa de cambio real más apreciada. Esto se explica también por la fuerte devaluación pues, del peso relativo al dólar. Y Argentina, acá sería el de menor, el que tiene el mínimo. Acá mínimo es 99.32. Es este punto de aquí. Que es Argentina. Perfecto. Sucede por dos factores, inflaciones bajas en Argentina y también devaluaciones, apreciaciones del peso relativo al peso argentino. La idea era hacer esto. Podían hacer estos gráficos en ejes distintos, creo que se ve mejor para poderlos diferenciar, de pronto agruparlos de a 5. Lo hacían así, está bien, pero de pronto para uno ver la evolución de cada uno. No sé si tienen alguna pregunta adicional de este punto. Bien. Hagamos aquí el... ¿Tienen dudas con el segundo?
no sé. Nicolás, se cortó ahí, ¿qué dijiste? ¿Tienen dudas con el segundo punto? Bueno, hagámoslo. Entonces dice, el exdirector de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, realizó la siguiente declaración. En la última década, una combinación de fuerzas ha provocado un aumento en la oferta mundial de ahorro, lo cual ayuda a explicar el déficit comercial de Estados Unidos y el bajo nivel de los tipos de interés mundiales. ¿Es esta afirmación coherente con el modelo de economía abierta? Vamos a ver que sí lo es. El segundo. Para esto, tenemos que graficar el mercado mundial del ahorro. Mundial, por lo que pues ha habido un cambio en la oferta mundial de ahorro. ¿Cuáles son los ejes del mercado mundial de ahorro? Tasa de interés. Es R asterisco, que es la tasa de interés real, Y Y. Exacto. Y el otro y eje. F, I. S. Y ese coma ahí. Exacto, Ana María. Gracias. Acá vamos a tener la tasa de interés mundial. El ahorro mundial o la inversión mundial. Una de las dos. Está bien. Perfecto. Graficamos IDR, que es esta línea, y el ahorro mundial, que es esta otra. Ese es el que decimos que está fijo, que es exógeno. Entonces esto sería ahorro mundial. Y esta de acá, IDR, mundial. Entonces, el ejercicio nos decía un incremento en la cantidad de ahorro del mundo. Entonces, esta se desplazaría hacia la derecha. Perfecto. Si hay más ahorro en el mundo, entonces se van a reducir las tasas de interés mundiales. O sea, hay más cantidad de ahorro en el mundo, los bancos comerciales del mundo y los mercados financieros internacionales pueden reducir las tasas de interés. Perfecto. Y ahora graficamos el mercado de ahorro, bueno, el modelo de ahorro-inversión de la economía local. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Nicolás. Entonces acá, ¿cuáles son los ejes? Es S menos I y la tasa real de cambio. Exacto, muy bien. Entonces acá es S menos I, o lo que es lo mismo, exportaciones netas, perfecto. Y acá va Q, la tasa de cambio real. Aunque grafiquemos estos dos gráficos, y se vean iguales, son totalmente distintos. Acá esto termina siendo xn de q
y esto acá S menos I. Y esta es pues, la inversión en función de la tasa de interés mundial. Perdón, esta es la inversión mundial en función de la tasa de interés mundial. Esta es la inversión local en función de la tasa de interés mundial. Entonces, acá se reduce la tasa de interés. ¿Y cómo se reduce la tasa de interés? La inversión de la economía local pues debería aumentar. Si aumenta la inversión de la economía local, entonces la salida neta de capital, que es S menos I, se va a reducir. Entonces aquí la salida neta de capital se reduce, lo cual implica menos exportaciones netas y una tasa de cambio real más apreciada. Lo que nos decía, lo cual ayuda a explicar el déficit comercial de los Estados Unidos. Perfecto, bien. Y el bajo nivel de los tipos de interés mundiales también. No sé si les queda alguna duda de este ejercicio. No, Nicolás, todo claro. Bien. Ok. Tercero, supongo que una gran cantidad de países extranjeros comienzan a subvencionar la inversión, estableciendo beneficios tributarios al gasto en bienes y servicios de inversión. ¿Qué ocurre con la tasa de interés real mundial? Grafique el cambio. Tercer punto. Acá tenemos estos dos. Nos dicen, una gran cantidad de países comienzan a subvencionar la inversión. Eso quiere decir que la curva de la inversión mundial aumentar. Nicolás, una pregunta, es como el antónimo de subvencionar. O sea, si nos pones otro ejercicio que sea el opuesto. No estoy seguro en términos de la Real Academia de la Lengua Española, pero yo lo pondría grabar. Algo así. Grabar la inversión. O sea, colocarle impuestos a la inversión. Como acá, no sé, se hace cuando se le graba a las empresas, se le pone impuestos a las empresas. Puede ser de renta o cualquiera. Bien. Entonces aquí aumenta esto. Literal A nos hablaba, así brevemente, qué le ocurre a la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés mundial aumenta. Perfecto. Esto era el literal A. El B nos decía, y con la inversión, balanza comercial y la tasa de cambio real en la pequeña economía abierta, grafique y explique los cambios. Acá utilizamos este gráfico. Si aumenta la tasa
de interés mundial, ¿qué le ocurriría a la inversión local? Disminuye, ¿no? Exacto. Se reduce la inversión local, lo cual implica que la salida neta de capital va a aumentar. O sea que esto se desplaza hacia la derecha. Perfecto. Y si esta se desplaza hacia la derecha, acá tendríamos a causa del incremento en las tasas de interés del mundo. Y debido a que esta es una economía pequeña y abierta, la inversión local se reducirá. Lo cual está asociado a una mayor salida neta de capital y por ende una devaluación real de la moneda local relativo a la moneda del extranjero. Por tanto, los bienes y servicios locales serán menos costosos relativo al extranjero. Y por tanto, las exportaciones netas aumentan. Aumenta XN. También pues es sinónimo de que aumente la salida neta de capital. Entonces ese sería el B. Grafique y explique los cambios. Normalmente cuando yo les pida grafique, es no solamente poner el equilibrio y decir este es este número, este es este número, sino qué curva se desplaza, para que muestren los cambios, cómo están cambiando los números. Eso es importante. Muchas veces solamente hacen un gráfico como, sí, rápido y no sé qué, y ya, pero no ponen los cambios, coloquen los cambios. No sé si tienen alguna duda adicional de este punto. Pero una pregunta, pero así como se lo acaba de graficar ahí, ¿está perfecto? Pues sí, creo. Sí, perfecto. Nicolás, ahí las exportaciones aumentan, ¿verdad? Exacto. También pues la idea es explicar bien los canales, los mecanismos por lo cual se generan los cambios. Solamente decir aumenta, pero sí, está bien, aumenta. Pues también más que todo si dice explique. Ok, cuarto punto. Un amigo le dice, viajar a México es mucho más barato hoy que hace 10 años. Hace 10 años con 1.000 pesos colombianos se compraban 10 pesos mexicanos. Este año se compran 15 pesos mexicanos. Es perfecto, ¿cierto? Ahí parece que nuestro amigo tiene razón porque se está devaluando el peso mexicano y se está apreciando el peso colombiano. Ahora, dado que la inflación en México y Colombia fue de 100% y 25% respectivamente, es hoy más barato viajar a México. Acá hay dos efectos que se contraponen. Uno es, bueno, si nuestra moneda está ganando poder adquisitivo relativo a la otra moneda, entonces en ese sentido sería más barato viajar a México.
Eso no es toda la historia. También tenemos que ver cómo están cambiando los precios en México. Están aumentando una cantidad considerable, entonces van a haber dos efectos que se contraponen. Argumente su respuesta. Entonces aquí es el cuarto punto. Entonces nosotros habíamos definido que la tasa de cambio real, Q del extranjero, en este caso México, relativo a la economía local, es igual a la tasa de cambio del peso mexicano con respecto al peso colombiano multiplicado por el nivel de precios local dividido nivel de precios local sobre el nivel de precios del extranjero. La idea era expresar esta fórmula en términos de sus variaciones porcentuales. Entonces acá tendríamos que el delta porcentual de la tasa de cambio real va a ser igual al delta porcentual de la tasa de cambio nominal y más el delta porcentual de los precios locales, que es la inflación local, menos la inflación del extranjero, nos da cómo está cambiando la tasa de cambio real. Entonces, si esto llega a ser positivo, si llega a aumentar, quiere decir que es más barato viajar a México, por lo que se estaría devaluando la canasta mexicana relativo a la colombiana. Si se llega a reducir, pues va a ser más caro. Se está apreciando la canasta mexicana relativo a la colombiana. Pero esto depende de cómo está cambiando la tasa de cambio y de cómo están cambiando los precios. Entonces acá este delta porcentual nos habían dicho que antes con 1.000 pesos se compraban 10 pesos, hoy se compran 15 pesos. Entonces el cambio porcentual sería hoy 15 dividido 10 menos 1 multiplicado por 100. Y eso, si no estoy mal, da 50%. Sí, 50%. Perfecto. La inflación local nos estaban diciendo que era 25%. La inflación del extranjero habían dicho que era 100%. Es decir, el cambio en la tasa de cambio real va a ser 50 más 25, el porcentaje, 50% más 25% menos 100%, lo cual nos da menos 25%. Entonces, con base en todo lo que mencioné, ¿sería más barato viajar a México hoy? No, sería más costoso. Exacto, sería más costoso viajar a México.
y relativo a los periodos anteriores. Perfecto. No sé si tiene alguna duda adicional de este punto. Ese 15 dividido 10 menos 1 es el 1000 dividido 1000, ¿verdad? ¿De dónde le salió ese 1? No, no, es la fórmula del cambio porcentual. Esto es decir, esto es 15 pesos mexicanos por cada 1000 pesos colombianos, dividido 10 pesos mexicanos por cada 1000 pesos colombianos, menos 1 solamente para hacer el cambio porcentual. O también lo podrían ver así, 15 menos 10 sobre 10. De ahí saldría el menos 1 también, de 10 sobre 10, que sería como final menos inicial sobre inicial. Gracias. Perfecto. Quinto punto. Considera una economía pequeña y abierta descrita por las siguientes ecuaciones. Además, considere que la economía mundial se encuentra descrita por las siguientes ecuaciones. Entonces nos dice, calcule el ahorro mundial total. A ver si puedo hacer esto. Bueno, esto queda feo. Acá, en el mundo, bueno, literal A. Entonces dice, calcule el ahorro mundial total. Entonces, el ahorro mundial total va a ser igual a Y mundial menos C mundial menos el gasto público mundial. Entonces esto sería 50.000 menos 250 más 0.8 por Y mundial, que es 50.000, menos los impuestos, que son 20.000. Menos y este de aquí menos. Menos el gasto público mundial, que era 20.000. Perfecto. Esto da 30.000 por punto 8, 24.000 más 20 más 250, 5.725, 5.750, perdón. El privado. Esto sería el ahorro mundial privado. Sería Y menos C menos T. Sería toda esta parte, menos T, y T pues no ha cambiado, también es 20.000. Esto nos da lo mismo, 5.750. Y el ahorro mundial público, ¿cuánto les daba esto? El ahorro mundial público. No, a cero, ¿no? Exacto, cero. Bien.
Luego nos dicen, y la tasa de interés real mundial de equilibrio. Entonces acá nos daban otra ecuación que era 6.250 menos 50 por la tasa de interés mundial. Y esto lo igualamos al ahorro mundial, 5.750. Acá la tasa de interés del mundo sería 500 dividido 50, esto nos da 10. Perfecto. Sería 10% la tasa de interés mundial. B. Determine el ahorro nacional, el privado, el público, pues para la economía ahora local. Entonces, las fórmulas son muy similares. Esto va a ser S igual a Y menos C menos G, pero de la economía local. Entonces acá nos decían que Y era 5.000, el consumo era 250, más 0.75 por Y menos T, y T era 1.000, menos G, donde G es 1.250. Entonces esto da 75 por 4.000 más 250 más 1.250 menos 5.500. Queda 500. El ahorro privado entonces esto sería Y menos C menos T, pero acá T era 1.000, bien, entonces esto sería 750. Bien. Y el ahorro público, pues acá quedaría G, 1.250, 2.000, va a ser 250. No, perdón, menos 250, P menos G. Así. Si sumamos este y este, nos da el ahorro nacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Nicolás. Perfecto. Entonces luego nos dicen la inversión de la economía local. Entonces acá teníamos otra ecuación que nos decía que I era 1.000 menos 50 por R estrella. Esto sería 1.000 menos 50 por 10, que es la tasa de interés. La inversión sería de 500. La inversión de la economía local. La salida neta de capital. Entonces esto es hallar lo mismo que S menos I. Eso termina siendo igual a XN. Acá S menos I sería 500 menos 500. Entonces I va a ser 0. Salida neta de capital. Las exportaciones netas. Pues acá tendríamos que 0. Bueno, también van a ser 0. Igual a XN. Y la tasa de cambio real de equilibrio. Pues acá teníamos otra ecuación que nos decía que XN es igual a 500 menos 500Q.
decir, Q va a ser de 1. La tasa de cambio real, es decir, se cumple la paridad de poder adquisitivo. Perfecto. Ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Nicolás, ahí en I, pues de inversión, se reemplazó con 10 porque ya se había sacado la tasa antes, ¿cierto? Exacto. Y la razón es porque tenemos una economía pequeña y abierta, entonces nosotros estamos sujetos a los cambios de tasa de interés del mundo. Ok, listo. Y se nos decían, ahora, supongo que la profesión marginal a consumir mundial ahora se ubica en 0,81. Calcule la nueva tasa de interés real mundial, el ahorro mundial y local, el privado mundial, el público, la inversión local, exactamente todo lo mismo, pero acá con 0,81. Es solamente cálculos, pero creo que ya entienden la forma. Listo. Eso era el taller 3. No sé si les queda alguna duda. Yo, Nicolás, en el tercero. Sí, En el tercero hay menor inversión local, pero en el segundo hay mayor inversión local, ¿sí? en el tercero era este. Aumenta la tasa de interés, menos inversión local, exactamente. Y me pregunta relativo al segundo. En el segundo hay más inversión local. Ok. Y cuando hay menos inversión, ¿el precio local se evalúa o devalúa? Cuando hay menos, se devalúa. Vale, gracias, Nicolás. Bien. Perfecto. Y la última, cuando hay menos divisas, el precio local se devalúa también, ¿verdad? Menos demanda u oferta, porque esta la habíamos llamado demanda de divisas, esta oferta. Sí. Entonces, si hubiera más demanda, se aprecia; si hubiera menos demanda, se devalúa. O si hubiera más oferta, se devalúa; y si hubiera menos oferta, se aprecia. Nicolás, a mí me quedó la duda de, en el segundo, si al fin la afirmación es coherente o no, creo que no la pusiste. Sí, sí lo era. Al comienzo les mencioné, les dije, vamos a ver que sí lo es. Vale. Entonces, ¿cuál era el segundo? Ah, Sí es coherente. la tasa real de cada más apreciada es que incrementó, no, que bajó. Sí, pero acuérdense que no me digan si subió o bajó, sino sí, exacto, si se aprecia o se devalúa. Vale. Sí, bien. No sé si quedó claro lo que dije ahorita a Ana María. ¿Lo de la oferta y la demanda? Sí, Sí. ok, está bien. Bien, entonces este era el taller 3. Vamos a resolver los puntos más, creo que de pronto donde hay más dificultad en el taller 4. Igual creo que está más bien corto. Ok, es el primero. ¿Qué nos dice? En muchos países los impuestos dependen del nivel de renta, por lo cual los taxes ahora van a ser un nivel de taxes barra, nos los cobran sin importar qué, más Tau por Y. Es como un impuesto de renta, donde T barra
barra es un impuesto fijo y tau es un impuesto variable que depende del nivel de renta. Teniendo en cuenta la ASPA keynesiana, ¿cómo altera este impuesto al multiplicador de las compras del gobierno? Disculpen, es que recibí un correo y aproveché para leer. Teniendo en cuenta la ASPA keynesiana, ¿cómo altera este impuesto al multiplicador de las compras del gobierno? Delta Y sobre delta G. Calcule el nuevo multiplicador. Y ve cómo altera esto al multiplicador de los impuestos fijos. Voy a hacer el A. 1. A. Ahora acá tenemos que Y es igual a C más I más G. El consumo es, como siempre, C barra la propensión marginal a consumir por Y. Acá tenemos menos los impuestos. Entonces acá tendríamos ahora menos los impuestos fijos menos la parte variable. Estado por Y. La inversión más el gasto público. Entonces esto sería esto mismo. Pero ahora acá Y queda factor de 1 menos tau. Bien. Acá podemos hacer nuestro cuadrito de siempre, el de las iteraciones. Acá tenemos el día. Y acá vamos a tener el cambio en Y. Entonces día 1, día 2 y así hasta el día T. Entonces en el día 1, si llega a aumentar el gasto público, porque nos piden el multiplicador del gasto público, si llega a aumentar en delta G, pues esto va a cambiar aquí en delta G. La renta. Tenemos esto, la renta va a cambiar eso. El día 2, el cambio en el ingreso va a ser la propensión marginal a consumir por el cambio en el gasto público, por lo que acá está Y, pero ahora también va a ir incluido los impuestos variables. Es lo único que se añade. Antes no teníamos ese factor. Y así sucesivamente. Acá al final vamos a tener esto, pero elevado a la t-1. Acá esto también elevado a la t-1. Entonces, si sumamos todos los delta Y, sumando todos, utilizando las propiedades que ya vimos en clase, vamos a tener que delta Y sobre delta G, ahora esto va a ser 1 sobre 1 menos, antes teníamos menos C, ahora va a haber multiplicado esta parte. 1 sobre 1 menos la propensión por 1 menos tau. Este sería el nuevo multiplicador del gasto público.
final este se va a reducir relativo al anterior. Porque si nosotros cobramos un impuesto fijo, ahora ese proceso de multiplicación que habíamos visto en el juego se va a reducir. Imagínense que en cada iteración en la que ustedes jugaban, el gobierno se quedaba con una parte del ingreso que les quedaba a ustedes. Pues se les iba a acabar el dinero mucho más rápido y al final el cambio en Y no iba a ser tan grande como consecuencia del cambio en G. No sé si tienen alguna pregunta de este punto. Sí, Nicolás, en el denominador, ¿dónde es que sale el 1? O sea, el 1 que está fuera del paréntesis. Esto es por, sí, entiendo, este uno. Esto es por las propiedades que ya habíamos visto, que habíamos dicho que, en resumen, si sumábamos todos los delta Y's, esto terminaba siendo delta G factor de 1 más esto, y así hasta esto. Y, sí, y esta era la expansión que teníamos. O sea, es decir, todo esto ya habíamos demostrado, es todo esto. No, espero que eso ayude a aclarar un poco las cosas, Salomón. Sí, gracias. Bien, ok. Listo. Este era el primero. Este segundo nosotros ya lo hicimos en clase, que era en el ASPA keynesiana se aumentaban las compras del Estado, cómo cambiaba el ASPA, se aumentaban los impuestos, cómo cambiaba el ASPA. Habían dos efectos que se contraponían. Este hacía que aumentara la producción, este hacía que redujera la producción. El C decía un incremento de igual magnitud en las compras del Estado y de los impuestos. Entonces, como el multiplicador de las compras del Estado es mayor que el multiplicador de los impuestos, la respuesta en este va a ser que aumenta en una magnitud pequeña. Aumenta el ingreso, pero en una magnitud pequeña. Este ya lo habíamos hecho. Tercero, ya lo hemos hecho indirectamente. Me voy a enfocar en el cuarto. Ah, no, el cuarto. Nosotros hagamos uno que es más parecido a lo que yo tenía pensado. Vamos esto. Otro ejercicio. El ISLE. Suponga una economía descrita por las siguientes ecuaciones. Acá vamos a tener que el consumo es 200 más 0.75 por Y menos T. La inversión va a ser 200 menos 25 por R. Es decir, que el gasto público es igual a 100. Esto es igual al nivel de impuestos.
la demanda de dinero va a ser Y menos 100 por R. M va a ser de 1000, E va a ser de 2, nivel de precios, literal A, encuentre las curvas, la forma funcional de las curvas IS y LE. Vamos a arrancar por la IS. Pues acá, este es el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Entonces acá vamos a tener que Y va a ser igual a C más I más G. Esto sería 200 más 0.75 por Y menos T. Más la inversión, que es 200 más menos 25, perdón, acá es menos. Menos 25 por R. Más 100. Ah, bueno, y los impuestos son 100. Acá esto quedaría 125, 325, 425 más 0.75 por Y menos 25R. Acá tendríamos Y, factor de 1 menos 0.75 igual a 425 menos 25. Al final vamos a tener que Y va a ser 1600, 1700 menos 100 por R. Va a ser la curva IS. Sabemos que esta es la IS porque tiene pendiente negativa. Siempre les tiene que dar con pendiente negativa la IS en relación de Y y a R. No sé si tienen alguna pregunta de esa matemática. Yo no entendí el segundo paso. Ok, entonces acá teníamos esto. Lo único que hice fue factorizar Y. Entonces acá queda Y factor de 1 menos este de acá. Ah, ya, es que no, me olvido el Y del principio. Ok. Y acá pasan a dividir esto es 0.25, que es un cuarto, entonces multiplican todo por 4. O solamente dividen estos números por 0.25, da lo mismo. Esta sería la IS, la LM, va a ser demanda de dinero igual a la oferta de dinero. Acá tendríamos que esto va a ser igual a 500. La LM, esta es más sencilla de calcular, va a ser 500 más 100 por R, con pendiente positivo. Ya tenemos la forma funcional, las podríamos graficar. Acá podemos hacer puntos de corte. Si R vale 0, Y sería 1700. Si Y fuera 0, R sería 17. En esta.
Y acá, si R fuera 0, Y sería 500, entonces desde ahí parte. Y si Y fuera 0, R sería 5, menos 5. ¿Hay alguna duda? Nicolás, el parcial va a ser igual que el anterior, o sea, tres preguntas nada más. Sí, exacto. Bueno, todavía no sé el número, de hecho no he hecho los exámenes. Pero sí, les va a pasar un enunciado de varias preguntas y de forma aleatoria le asigno a cada uno qué ejercicios va a resolver. Y entonces solo faltaría de notas el parcial que vamos a hacer el viernes, el final y lo de los quizzes. Y otros talleres. También quedan otros talleres. Listo. Bien. Sí, son 4 talleres, quizzes, no recuerdo los porcentajes. Eh, Estos dos exámenes, primero el del viernes vale 25, quizzes 10, talleres 15 y el examen final otro 25. Entonces ya después de que salgamos de este examen, quedaría más o menos todavía un 30% por ser evaluado, algo así. Porque ya hemos evaluado hartos talleres y a la gran mayoría de quizzes, 2/3 de los quizzes, por ahí. No hemos acabado. ¿Final hay fechas o eso lo definimos más adelante? Prefiero definirlo en el transcurso que a ustedes les quede bien la fecha. Listos. Porque siempre que lo he definido con fechas, lo termino cambiando. Entonces, pues, prefiero definirlo en el transcurso. B. Encuentre el equilibrio entre Y R. Acá es igualar ISALM. ¿Están escuchando bien? Veo que salen como muchos rojos en Blackboard. Sí, Iván también está en rojo. José. Y muchos se desconectaron. Voy a esperar 2 minutos. A ver si se arregla. Listo, creo que ya para la gran mayoría se arregló. Entonces,
encuentra el equilibrio entre Y y R. Esto sería 1700 menos 100 por R, va a ser igual a 500 más 100 por R. Acá tendríamos 200R va a ser igual a 1200. Entonces R sería de 6. Y C, suponga que G se incrementa hasta 150. ¿Cuánto se desplaza y S? ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Entonces tendremos que volver a obtener la IS. Acá lo único diferente es que G, que antes era 100, aumentó hasta 150. Entonces, acá tendremos 475 en lugar de 425, pero la propensión marginal a consumir no está cambiando. Entonces, acá tendríamos Y igual a esto, 475. Si uno despeja Y, quedaría 475 por 4, 1900, menos 100 por R. Sería la nueva IS. Entonces, ¿cuánto se desplaza la IS? Pues esto lo podemos saber por el multiplicador de las compras del Estado. Porque acá el multiplicador pues es 4, es 1 sobre 1 menos 0.75, 4. Por el cambio en Y, por el cambio en G, sería 200. O también lo pueden hacer como esta Y menos esta de acá. Es la que se desplaza 200. ¿Y cuál es el nuevo equilibrio? Entonces cogemos esto, lo igualamos al anterior LM. Teníamos, era esto de acá. Vamos a tener 200R, va a ser igual a 1400. CR igual a 7. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, de pronto con respecto a la forma del examen, no sé, algo. Sí, Nicolás, yo quería preguntarte que cómo iba a ser como, pues, la estructura del parcial. ¿Va a ser igual Eh, al anterior o...? sí, igual al anterior, yo creo que 5 o 6 ejercicios y asigno de forma aleatoria algunos ejercicios. Aún no sé si 2 o 3 ejercicios. Estaría más tentado de hacer menos, para que tuvieran pues, un poco más de tranquilidad a la hora de hacer los ejercicios. Confío totalmente en ustedes, pero no les daría la hora y media completa, sino pues un poco menos, pero tendrían más tiempo por ejercicio. Listo, Nicolás, gracias. Entonces, para estudiar, hoy solamente vimos la mecánica, ¿ok? Esto no es lo único que tienen que estudiar. También estudien pues, los talleres, taller 3 y taller 4. Resuelvan este par de puntos, pues verifíquenlos porque ya los resolvimos, el 2 y el 3, los hicimos pues durante el transcurso de las clases, y estudien también sus apuntes de la clase. ¿Ok? Listo, Nico. Listo, Bien. Nicolás.
Les quería hacer una pregunta también de opción múltiple. Atentos. ¿Les gustaría volver a las clases presenciales? No sé si de pronto ya están tomando alguna presencial. Digamos que para algunas clases, algunos profesores que sí son presenciales han considerado llamar a los estudiantes, pero creo que, digamos, por lo menos para mí, a mí no me ha tocado todavía volver a la universidad, pero yo tampoco creo que estaría tan dispuesto de volver este semestre. Ok, ok. Sí, es porque estoy pensando de pronto hacer algunas clases presenciales, pero pues que valga la pena, porque si no, pues no sé para qué. Es que es muy tedioso todo el tema pues de la bioseguridad y de que todos los parámetros se cumplan y que todos los estudiantes pues vayan, estén limpios, ¿sabe? Como que para los colegios, digamos, ha sido una pesadilla todo ese tema. No, sí, para ellos es mucho peor, eso sí. Exacto, y en realidad como que, digamos, mis hermanos que se gradúan este año, les dieron la opción de volver al colegio, pero pues en realidad esa opción de volver al colegio es una semana al mes, porque para tener divididos en grupos y que la gente no se contagie y que pasen 2 semanas incubando como pues lo que pueda llegar a pasar, en verdad como que no vale la pena. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con que pues ustedes no están en la obligación de volver. Es solamente tal vez para darle otro ritmo a la clase. Igual se podrían quedar ustedes en la casa si quieren. Es solamente para que yo vaya y no me dejen allá solo. A ver si iría alguien. Entonces, eh, Igual, más o igual la menos. puede transmitir, ¿Cómo? igual la puede transmitir desde allá. Sí, pero no sé, se sentiría demasiado extraño uno allá solo hablándole a la cámara. Sí, no. Es más por eso. Ok. Listo. No, y Nicolás, además yo te entendí que hay como una lista que hicieron en el CESA de gente que desde el principio había escogido híbrido. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero pues quiero ver si se puede solicitar entrar en esa lista. Porque igualmente sé que hay recursos extra. Además que yo vivo muy cerca del CESA, entonces en verdad no tendría ningún problema en ir. Listo. Entonces 5 personas comentaron que sí. Ahora, pues esto es, ¿les gustaría volver a lo presencial? Sí, les gustaría. Ahora, la otra pregunta es, ¿bajo las condiciones actuales, ustedes volverían? Tienen que ir todos los días, pero entonces me entendí mal en la pregunta. Nicolás, ¿pero te refieres como a volver todos los días? ¿A todas las clases? No, puede ser algunas nomás, solamente. Ok. A mí creo que es para ustedes podría eso ser bueno. Ir a una o dos clases, no sé. Ya. Pues es que yo siento que en mi caso, por lo menos, me daría un ataque de pánico estar en un salón encerrado con 24 personas. No, de Eh, acuerdo, a mí también yo no entraría. Yo no entraría. Sí. No, la idea, estos salones al final están adecuados como para
5 o 6 personas, algo así, y todos súper distanciados. No sé qué salones serán, de qué casas, pero sí estaríamos muy distanciados. Y si llega el caso de que no, pues chao. Listo. Ok. Bien. Bueno, 3. Perfecto. No hay ningún problema. Listo, entonces nos vemos la otra clase en el examen. Chao, estudien mucho. Cualquier cosa me cuentan. Gracias. Yo Bien. invito Chao, Nicolás, gracias. Chao, Nicolás, gracias. Chao, Nicolás, gracias. Nicolás, es que yo me he hecho con Tomás Peña para el taller, pero él se le olvidó poner mi nombre. No sé si puede estar pendiente de eso, que él creo que de pronto le iba a mandar un correo. No me ha llegado el correo. Por favor, vuelvan a subir el taller al Blackboard, al Moodle, perdón, al Dropbox. Ajá. Y le colocan el nombre, que es exactamente el mismo taller. Si es Bien, exactamente el mismo, no hay problema. listo, gracias, Nicolás. Listo. Chao. Nicolás, una pregunta al final, ¿el taller 4 para cuándo queda? No hemos definido fecha, creo. Pero, o sea, no es para el viernes. Sí, no, para después del examen, para que, o sea, revísenlo, resuélvanlo en sus mentes, ya tengan claras las respuestas, pero no tienen que hacerlo bonito ni nada. Para el Listo, viernes no. listo, gracias, Nicolás.